Acaban de escuchar a mi marido que es muy bueno entreteniendo audiencias, así que no esperen lo mismo de mí. Pero lo que sí vamos a hacer es, si les parece bien, vamos a hacer, en lugar de mi presentación y preguntas, vamos a hacer de esto más bien una conversación. Entonces, Berenice me va a ayudar y también hay otros que también van a ayudar con los micrófonos, y mientras vamos viendo las diapositivas y vamos hablando, si tienen preguntas, podemos conversar y lleguemos a donde lleguemos de la presentación. El resto de la presentación estará a disposición de ustedes. Bueno, mi tema... ¿Pero podemos hacerlo en el break? ¿Alguien está hablando? El tema es: los estudios clínicos son una buena saber si son una buena opción para mí. No necesariamente voy a contestar esta pregunta, pero les voy a dar, espero, información como para que ustedes puedan tomar sus propias decisiones sabiendo tal vez un poquito más del tema. La investigación clínica, seguramente ustedes ya lo saben, es un conjunto de estudios que involucran a personas. Las personas, no necesariamente siempre pacientes con cáncer, sino también voluntarios. Y muchos de los avances de la ciencia de hoy se han hecho gracias a la generosidad de voluntarios sanos, con o sin riesgo de cáncer, que nos ayudan a entender cuáles son los factores relacionados con el desarrollo de cáncer. Los estudios de investigación clínica, los pacientes en general, con mucha lógica, estamos más focalizados en los estudios de tratamiento, pero hay varios tipos de estudios en los que participan personas. Estudios de prevención para identificar y disminuir el riesgo del cáncer, estudios para mejorar métodos de diagnóstico, exámenes de detección precoz, como estábamos hablando recién con respecto al cáncer de mama, al cáncer de pulmón, estudios para entender mejor la evolución natural del cáncer, las características moleculares, para mejorar la calidad de vida del paciente y, por supuesto, para mejorar tratamientos, fármacos, vacunas, cirugía, combinaciones. Pero lo que yo les quería recargar en esta diapositiva en particular es que la investigación clínica es en realidad la culminación de un proceso que empieza con una investigación básica, una investigación de laboratorio que utiliza métodos experimentales, células cancerosas, animales, y que en muchos casos lleva la vida entera de los investigadores en esa fase preclínica, hasta el momento en que se encuentra que hay una posibilidad de tratamiento, en el caso de los estudios de tratamiento, en los cuales se aplica para que sea aprobado por tratamiento para pruebas en seres humanos. Y ahí comienzan las fases de estudios de tratamiento clínicas que seguramente ustedes habrán oído nombrar, fase 1, 2 y 3 particularmente. Lo importante de entender de este proceso es que las fases de los estudios de tratamiento van involucrando cada vez más cantidad de pacientes con distintos objetivos. En la fase 1, el principal objetivo es evaluar la seguridad de un tratamiento, de una droga, de un fármaco, y entender bien la dosis y las vías de administración. Y la fase 1, los estudios clínicos de fase 1 son difíciles de entender en los pacientes, y con razón, porque el objetivo principal no es el tratamiento del paciente per se, el beneficio del paciente, sino entender el mecanismo de acción de la droga o del tratamiento. Por eso también estos tratamientos usan un número muy limitado de pacientes, muchas veces para los cuales ya no hay ninguna otra opción de tratamiento estándar.
Una vez que una droga ha pasado la fase 1, se pasa a la fase 2, en la cual se enrolan más pacientes y ahí empezamos a estudiar efectividad y comienzo algún beneficio y también empezamos a estudiar los efectos secundarios. Y si ese tratamiento tiene buen perfil, entonces se pasa a la fase 3, que es la fase que en general tenemos más familiaridad, en la cual se compara la efectividad de un tratamiento nuevo con la del tratamiento regular para el tipo de cáncer. Los estudios clínicos de fase 3 enrolan muchos más pacientes y lo que hay que destacar, en este caso importante para los pacientes del cáncer, en los estudios de fase 3, cuando hay un tratamiento regular, un tratamiento estándar para el tipo de cáncer que tiene el paciente puede llegar a estar asignado a una rama del estudio clínico que es el tratamiento estándar o a la rama que es el tratamiento nuevo. Para empezar, nunca, si hay un tratamiento regular, el paciente en fase 3 va a ser asignado a un placebo o no tratamiento. Eso no sería ético y no estaría aprobado, sino que siempre va a tener por lo menos el tratamiento regular o el tratamiento nuevo. Y muchas veces el paciente y hasta el médico, el equipo de tratamiento, puede no saber cuál de los dos brazos del estudio el paciente está participando hasta el final del tratamiento. Otra característica importante del fase 3 es que si un tratamiento que se está testeando no es finalmente tan efectivo, estos estudios clínicos pueden terminarse temprano, o sea, no hay necesidad de continuar si el cálculo estadístico indica que el tratamiento no es efectivo. Entonces, todo eso se hace para minimizar, por supuesto, el riesgo para los pacientes. Y por otro lado, si el tratamiento se ve que es efectivo, ya desde muy temprano en el fase 3, existe la posibilidad de que los pacientes que están en tratamiento regular sean reasignados al tratamiento nuevo. Cuando a esta altura de fase 3, si el perfil de nuevo indica que hay una buena posibilidad de efectividad, entonces el tratamiento puede ser aprobado por un ente regulador y se pasa en algunos casos al fase 4, que ya involucra muchas más personas y evalúa seguridad y efectividad a largo plazo. Doctora, en este punto creo que a todos nos surge la duda como pacientes. Los tratamientos que reciben los pacientes en Latinoamérica, no sé si usted sepa, o en Estados Unidos, ¿desde qué fase se liberan para que los pacientes puedan recibirlos? ¿Puede ser fase 2 o se esperan hasta la fase 4, por ejemplo? ¿O depende? No, puede ser en fase 4. Si existe el fase 4 es porque ya fue aprobado, que es, creo, lo que quieres decir con respecto a liberado. Se hace que el tratamiento puede ser recibido por otros pacientes y a veces cambia el estándar. Lo que quise indicar que aún antes de eso, el paciente que participa en fase 3, depende del tipo de estudio, puede estar recibiendo el tratamiento estándar, pero depende de las características del paciente y del estudio, puede llegar a recibir el tratamiento del brazo nuevo si parece ser extraordinariamente efectivo. No siempre es el caso, ¿verdad? Exacto. Y ahorita, a la fecha, en la investigación, en su experiencia, doctora, ¿todavía existen los estudios contra el placebo? En pacientes de cáncer no existen, a menos que no exista un tratamiento estándar para ese tipo en particular de cáncer y de paciente, ¿verdad? Que en general no es así, no. Excelente. Justo como para
quitar la duda, ¿no? Que muchas veces muchos pacientes pensamos que vamos a ser conejillos de India, citando a Zahid en el primer día del Congreso. Creo que eso es importante, como que tengamos en cuenta que no existen ya el que nos van a dar un chocho, dicen por acá en Latinoamérica, aquí en México, ¿verdad, doctora? Puede ser, por ejemplo, hay muchos tipos de estudios, pero digamos un estudio en tratamientos en combinación, donde al tratamiento estándar se le agrega otro tratamiento para comprobar si la combinación es mejor que uno solo. Los pacientes que están en el brazo de investigación recibirían los dos, la combinación, digamos, el estándar y el nuevo. Los pacientes que están en el brazo estándar recibirían el estándar y es posible, depende de cuál sea la vía de administración del tratamiento nuevo, que reciban algo que se ve indistinguible, digamos, porque si no, no habría manera de enmascarar el tratamiento, ¿verdad? Entonces, en ese caso sí, pero no es que está recibiendo un placebo y nada más, sino que está recibiendo el tratamiento estándar y un tratamiento y el adicional que no tiene el factor efectivo, que es lo que se está testeando en la combinación. ¿Se entiende? Sí, claro, doctora, muchas gracias. Si alguien más tiene una duda, siéntase en libertad de levantar la mano. Voy por, a ver, ¿quién no ha hecho pregunta todavía? Vamos ahí por acá. De este lado, sí. Dale. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo sabes qué pacientes son candidatos a entrar a una fase de estudio y a dónde se acerca uno para anotarse o en qué hospital? ¿Cómo sabe uno en dónde puedes anotarte en un protocolo? Muy bien. La primera parte de la pregunta, ¿cómo sabe uno si califica? Todos los estudios clínicos tienen una serie de criterios de calificación que involucran calificación del tipo de cáncer que uno tiene, pero también del perfil del paciente. O sea, en caso de fase 3, por ejemplo, no se va a exponer a un paciente que tiene muchos otros problemas a un tratamiento nuevo porque potencialmente puede tener efectos secundarios muy deleterios, muy malos. Entonces, hay toda una serie bastante compleja de requisitos. En cuanto a dónde, yo puedo hablar de la experiencia en el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos, donde estoy. Hay un sitio online que se llama clinicaltrials.gov. También hay, en ese sitio hay listados estudios clínicos, algunos de los cuales no son solo en Estados Unidos, sino que tienen centros en varios lugares del mundo, incluso en América Latina. En cuanto a la existencia de esos y saber cuál es más correcto, por supuesto, la conversación con el oncólogo es lo más adecuado. Por eso, como decían antes, encontrar un oncóloga que se mantenga al día con todas las nuevas terapias es importante. Por otro lado, entender también que no todo paciente de cáncer debe estar en un estudio de tratamiento, ¿verdad? Hay muchos tratamientos que como estándar son correctos para, por ejemplo, cuando está recién diagnosticado y el paciente solo califica para un estudio clínico cuando los tratamientos estándares ya le han fallado. A mí no me gusta decir que el paciente no responde, porque el paciente no tiene la culpa, ¿verdad? No le dimos el tratamiento correcto. Entonces, cuando el tratamiento no ha logrado desterrar o hay una recurrencia, en esos casos puede ser que el paciente califique para estos tratamientos. Hola doctora, disculpe, ¿los tratamientos desencadenan otras enfermedades? Y si es así, cuando terminamos el tratamiento, ¿estas enfermedades desaparecen? Esa pregunta tiene dos lados. Una es, el tratamiento genera otras enfermedades y me hace pensar en los cánceres pediátricos. Muchas veces, y por eso el cáncer pediátrico se estudia completamente separado y se trata de una manera muy particular, porque
por ejemplo, hay muchos casos, y eso se hacía antes y ahora se ha mejorado mucho, en los cuales se trataba con mucha radiación los cánceres pediátricos. Y cuando sobrevivían, ¿sí? Se lograba la sobrevida, pero cuando llegaban a los 30, 40 años podían tener linfomas, podían tener otro tipo de cáncer secundario. Muchas veces esos cánceres secundarios se podían rastrear como una secuela de ese tratamiento anterior. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es el efecto secundario inmediato, el vómito, la pérdida de cabello por la quimioterapia. Ese tipo de efecto secundario, por más que por supuesto el paciente lo siente como grave, y muchas veces es grave y impide la calidad de vida, en general cuando se termina el tratamiento o se cambia a otro fármaco o se le agrega algún otro fármaco que estabilice, puede ser, digamos, se puede calmar, puede ser menor. Así que dos ideas, ¿sí? Tenemos otra pregunta por acá. Muy buen día, doctora. Buenos días a todos. Buen día. Mi pregunta es muy sencilla. Y esto es debido a que me cambiaron un medicamento que yo leí la literatura y dice que tiene aproximadamente 5 años en el mercado. En todas estas fases supongo que debe de haber un periodo de tiempo aproximado. Desde la preclínica hasta la fase 4, ¿cuánto tiempo aproximadamente se lleva? Años. Quizás hay gente, yo sé que hay oncólogos aquí que tal vez pueden responder con más certidumbre a esa pregunta. 10 años en promedio, 10 años en promedio. Sí. Gracias. No sé si tenemos más preguntas en la sala. La última pregunta la vamos a hacer por acá. ¿Otra pregunta? ¿No? No veo. Dele nomás. Micrófono. Ahí sí. Buenos días. ¿Qué Buen tan día. frecuente es que un medicamento que ya pasó a fase 4 se regrese a investigación para adaptarlo o para evaluar la efectividad en una población, por ejemplo, como la población latinoamericana? Los estudios no siempre se hacen para Latinoamérica o para Asia, y se realizan estudios para evaluar la efectividad una vez que ya fue aprobado. Qué excelente pregunta. Es cierto que, y en realidad está un poco más adelante, es parte de esta presentación, la mayoría de las autorizaciones de drogas se hacen en base a estudios clínicos que tienen una población que es mayormente blancos o asiáticos, como bien dice, depende del tipo de enfermedad. Tal vez alguien acá, como dije antes, tenga más idea de esa respuesta. No conozco o no tengo en cuenta ninguna anécdota en particular de un medicamento que haya vuelto para atrás en fase. Puede ser que esté equivocada, a lo mejor alguien lo sabe, pero lo que sí pasa es que muchas veces, no necesariamente en los casos de medicamentos oncológicos, pero puede ser que aplicados a una cierta población y una vez que están en esta fase 4 de administración masiva, digamos, se empiezan a ver otros problemas. Un caso de eso son las statins. Por ejemplo, en una época se hicieron muy comunes para tratar problemas de colesterol, pero después se empezaron a ver otro tipo de problemas musculares, etcétera, que tenían que ver o se rastrearon al uso de este medicamento. Entonces se retiran del mercado. Y muchas veces lo que pasa es que se retiran del mercado y aparecen otros medicamentos que están desarrollados con base a ese primer medicamento, pero que ahora tienen menos efectos secundarios. O sea, el proceso de desarrollo continúa aún después
que el medicamento tiene uso masivo. Y sí, es muy buena pregunta porque si los ensayos clínicos están hechos en una población que tiene un sesgo, un bias, entonces cuando van a la población en general, que tiene otros factores de riesgo, otras costumbres, etcétera, otra forma de alimentación, cualquier cosa, sí pueden tener efectos secundarios que no estaban puestos en evidencia antes. Doctora, también, bueno, aterrizando un poco aquí, en algunos países de América Latina, cuando los ensayos o los fármacos son aprobados en otras partes del mundo, aquí también se utilizan mucho los estudios de estos que se llaman en un escenario del mundo real o real world studies, en donde aterrizan el efecto de los fármacos aprobados en estos ensayos clínicos con pacientes muy seleccionados a la experiencia en el mundo real, y estas son publicaciones, y no se trata de reaprobar el fármaco, sino de identificar las variables de nuestra población, y esto también se hace aquí en México y en otros países de América Latina. Doctora, sé que es un tema que a todos nos interesa mucho, creo que hay muchas dudas. Me gustaría solamente que, no sé si pudiera hablar un poquitito por temas de tiempo sobre el tema de los biomarcadores, doctora, que creo que es algo muy importante porque de su presentación, para que podamos aterrizar qué otro tipo de estudios clínicos hay, que no solo son como la parte de los fármacos, doctora. Bueno, esa es la duda que a mí me queda. Bueno, adelanto un poco la presentación y bueno, estas son las preguntas de siempre que como pacientes que podemos llegar a enfrentar y a las que queremos respuestas, ¿verdad? En cuanto a estudios, participar en estudios clínicos, hay muchos estudios clínicos y la slide que pasé directamente muestra que se han quintuplicado en los últimos años. Ahora, ¿por qué uno debería participar en un estudio clínico? Estos son riesgos y beneficios de los cuales seguramente ustedes conocen muy bien, ¿verdad? Con respecto a los beneficios y los riesgos, eso cada uno lo debe consultar, ¿verdad? Con su familia, con su médico. Pero lo que les quería rescatar, y ahora viene a la pregunta de Berenice de los biomarcadores y viene a la pregunta anterior, es que por más que haya muchos estudios clínicos, la mayoría de los estudios clínicos hoy en día tienen una representación muy baja de grupos que son hispánicos o con ascendencia africana o nativos. Nativos, como ven, no está ni listado y eso es porque no da el porcentaje indígena para poner en ese gráfico. Las aprobaciones que están basadas en estos datos pueden no tener seguridad adecuada y eficacia para los grupos que no están representados, y esa es la importancia de entender que en nuestros países también es parte de interés propio que podamos participar en estos estudios específicos, porque entonces eso va a beneficiar a nuestra población en general. Hay no solo en la presencia en estudios clínicos, sino también el desarrollo de estudios clínicos que pueden ser específicos para tipos de cáncer o presentaciones de cáncer que son más específicas para nuestras poblaciones. Por ejemplo, el cáncer de estómago en presencia de Helicobacter pylori es algo muy específico en la población latina, que puede no estar representado en otros estudios clínicos. Con respecto a los biomarcadores, y esto está mal, esta diapositiva no debería estar todo negro ahí, pero bueno, el único punto que quería hacer es que las drogas aprobadas para cáncer de pulmón en el año 2021 por la FDA fueron aprobadas en base a estudios que tenían digamos, menos de 10 hispánicos en su totalidad.
a pesar de que la frecuencia del error molecular que justifica el uso de esa droga que se aprobó es tan alta en el grupo hispánico como en el grupo blanco, como en el grupo afroamericano. Con respecto a los biomarcadores, bueno, estos son los criterios de selección de participantes que habíamos hablado antes. Esto lo pueden leer tranquilos o lo podemos dejar arriba. Y no me acuerdo si puse el slide de los biomarcadores acá, pero lo que les puedo contar es, con respecto a eso, cuando se hace un estudio clínico, por ejemplo, para tomar evidencia de un tratamiento nuevo, lo que llamamos terapia dirigida, en general, la aprobación o la autorización de ese tratamiento conlleva la autorización de un biomarcador que indique la presencia de ese blanco en el tumor. Un ejemplo, como mostré antes del cáncer de pulmón, sería la presencia de esas mutaciones. Ahora, ¿cómo se conoce la presencia de esas mutaciones? Eso es lo que se llama el biomarcador, que genera un test que acompaña a la indicación de la terapia dirigida. Con respecto a los biomarcadores pueden no ser partes, el objetivo principal del tratamiento, sino que es ver la efectividad, pero conllevan necesariamente, luego del tratamiento, la definición del biomarcador. Y creo que lo que tú me preguntas, Berenice, es que aún después de terminado el ensayo clínico, si por ejemplo hay evidencia de efectividad, los investigadores van a usar las muestras que se obtuvieron a través del ensayo clínico para definir esos biomarcadores. Entonces, en el futuro, cuando otro paciente se presente con un cáncer similar, se le podrá, en lugar de hacerlo a ciegas, se le podrá hacer el ensayo de ese biomarcador, que puede ser una mutación, puede ser una proteína en sangre, para determinar si ese tipo de tratamiento está indicado y va a ser efectivo. Y hasta aún en casos en los cuales un tratamiento puede haber fallado, siempre hay un brazo control, ¿verdad? Y los brazos control, que pueden llegar a ser la quimioterapia, el régimen normal de quimioterapia, también en esos ensayos se colectan muestras que se utilizan en el futuro para entender por qué a alguna gente la quimioterapia les sirve y a otra gente no. Entonces, pueden ser biomarcadores que nos indican para un tratamiento estándar si la persona tiene posibilidad de responder o no. Y por supuesto, la ventaja de eso es que no perdemos 6 meses en esperar a que el paciente no responda para ponerlo en otro tratamiento, sino que la idea es utilizar ese conocimiento para evitar perder ese tiempo y entonces ya directamente no asignar el paciente a ese tratamiento. La idea allí es que en los estudios clínicos se genera mucho material y muchos datos y el estudio de ese material y de esos datos no termina cuando termina el estudio clínico, sino que todos esos materiales están muy resguardados y todos esos datos y se utilizan para aprender de distintas maneras cómo los distintos pacientes responden a los tipos de cáncer y a los tipos de tratamiento. Doctora, queremos dar las gracias. Estamos ya en el tiempo, por favor, para continuar con Gracias a ustedes. con la pauta. Muchas gracias. Perdón.